Espero haya alguien conectado. Esperaré unos momentos para que la gente se empiece a conectar. Ok, bueno, me presento, soy Lizeth Rojas de México. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la violencia de género. Al final, un poquito antes de terminar, vamos a hacer una ronda de preguntas. Me gustaría empezar por definir lo que es violencia de género. La violencia de género es toda acción o amenaza hacia una persona que causa daño, ya sea psicológico, físico, sexual o económico. Pueden ser todas. Dentro de la atención hay algo que se llama algoritmo de la violencia. Esto se va a determinar como moderado, severo o extremo. ¿De qué va a depender este algoritmo? Del daño, de la dimensión del tamaño, de la frecuencia, de la cronicidad, durante cuánto tiempo la persona ha estado viviendo ese tipo de violencia. Puede ser menor a 3 meses o puede ser hasta años. Esto lo va a determinar la persona que atienda al consultante que llegue con este tipo de problemática. Para los que son psicólogos, pueden consultar la guía de atención a violencia o la norma 046, los que son de México. Ahora, ¿qué es lo que lo causa? El agresor la mayoría de las veces es para ejercer dominio o control sobre una persona, y de esto se puede valer de varias cosas que ahorita vamos a ver. Y la persona que recibe o que está siendo víctima, no me gusta usar mucho el término víctima, pero que está viviendo la situación de violencia, a veces uno normaliza la situación, justifica al agresor, maneja un grado de culpa y o se avergüenza de admitir que ha permitido ciertas cosas, ya sea por una de las razones por las que se ha visto esto, o que se incrementa o se mantiene la violencia, es por los estereotipos, el deber ser o lo que tiene que hacer una mujer como en su rol de esposa, o un hombre en su rol de esposo o de padre, dependiendo de la situación. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, generalmente acudimos o pensamos que es con la pareja, pero también se ejerce violencia de género en la familia, en la sociedad y en centros de trabajo. Actualmente creo que ya se empieza a delimitar un poco esto de la violencia de género, porque solamente se limitaba a la violencia que puede ejercer en una pareja el hombre hacia la mujer, pero actualmente, yo creo que ya de tiempo atrás, pero ahorita ya hay mucha gente u hombres que están levantando la voz que también son víctimas de violencia. Entonces, en las relaciones de parejas del mismo sexo o todo lo que abarque la diversidad sexual, también se dan casos de violencia. Entonces, vamos a tratar de pensar un poco en que vamos a estar hablando de violencia de género en estos ámbitos en los que les he estado hablando. Personas en una relación de pareja del mismo sexo, una relación de pareja hombre-mujer, en la familia, en sociedad o en un centro de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia? Está el físico, que es cachetadas, pellizcos, empujones, golpes explícitos, amenazas con un objeto o con un arma, o que ya se haya llegado a dañar a una persona con un objeto o un arma. Ese es un tipo de violencia física. El otro tipo es violencia psicológica.
Puede ser abandono, puede ser indiferencia, puede ser aislamiento forzado. Ahorita les voy a ir explicando más o menos cómo se pueden dar cuenta si estoy ejerciendo violencia o estoy siendo víctima de violencia de género, psicológicamente hablando. El negar ciertas relaciones o condicionar relaciones con familias o amigos a la persona, o amenazar con hacerse daño o hacerle daño a la familia o a los hijos. Eso es parte de lo que es la violencia psicológica. La violencia económica, que también entra dentro de la violencia de género, la podemos detectar, definir o ver cuando la persona agresora o la que ejerce la violencia limita las posibilidades de poder ser independiente económicamente hablando a la otra persona. Se han dado casos en los que con 50 pesos al día, la persona o la mujer, en este caso porque era una mujer, tenía que solventar los gastos de toda la familia, hablando de integrantes eran 4 hijos y la pareja. Entonces realmente ella estaba limitada. Si en algún momento ella quería tomar a lo mejor una combi, no lo podía hacer porque simplemente por los pasajes o 50 pesos no le alcanzaba para nada. Ese es un tipo de violencia económica, y aquí se puede tomar en cuenta, o igual puede ser aparte, la violencia patrimonial, cuando amenazan o quitan bienes, quitan papeles o documentos de algún bien inmueble, o lo dañan, ya sea autos, todo lo que sean bienes materiales. Ahora, está la violencia sexual. No podemos decir que si hay violencia psicológica, dependiendo de la severidad o del avance de la violencia, es muy probable que ya haya habido o ya esté presente la violencia física. Y es muy probable que también ya haya violencia sexual o violencia económica. No están aisladas. A lo mejor en el noviazgo podríamos detectar más violencia psicológica, y todavía no se ha llegado a la violencia física. Pero ya en una relación de pareja de un año y cacho, es muy probable que tengan ese tipo de violencia ya presentes. La violencia sexual. La violencia sexual es cuando es forzado a hacer prácticas que no son de su agrado, que dañan o denigran a la otra persona. Muchas veces, y aquí voy a combinar esta parte de la violencia sexual con la violencia psicológica, muchas veces la persona manipula a la otra para que se preste a alguna práctica que no es de su agrado, con frases como: si no lo haces tú, allá afuera hay muchas o muchos que quisieran hacerlo. Si no lo haces, entonces no te doy dinero para que coman los niños, por ejemplo. O si no haces determinada cosa, no ves a los niños. Aquí no estoy hablando específicamente, como lo mencioné hace un momento, de un hombre hacia una mujer, porque se está dando en ambos sexos esta situación. Entonces es ahí donde cae la combinación de violencia sexual con la violencia psicológica. Si ustedes me preguntaran, ok, ¿cómo yo me doy cuenta? Porque hay veces que es muy sutil, y es un camino como lento hasta llegar como a un clímax. Si tú respondes que sí a alguna de las preguntas que voy a hacer, es importante entonces que revises tu relación y que en algún momento, si así tú lo decides, acudas a recibir ayuda. Una de las cosas con las que en donde yo me formé, planteamos es: nosotros no somos responsables de que la persona deje a la pareja. Esa ya es una decisión muy personal. Si ustedes lo quieren incluso denunciar o denunciarla, esa ya es a lo mejor parte del proceso, pero es una decisión trabajada. Lo importante es que en estos momentos, o si tú ya lo has venido viendo de tiempo atrás, a lo mejor hagas este acto de reflexión de qué tipo de relación estoy teniendo, ya sea que yo esté ejerciendo violencia o que estoy recibiendo violencia. Pensémoslo así.
¿En algún momento tu pareja controla cómo te vistes, a quién ves, con quién hablas, tiene contraseñas de tus redes sociales o de tu teléfono, de tu correo? Eh, ¿Te limita a tener cierta comunicación con tu familia, con amigos que son cercanos? Piénsalo un momento, si en algún momento, a lo mejor cuando iniciaste la pareja, tú eras muy sociable, tenías amigos y poco a poco, ya sea porque se enojaba, ya sea porque pensaba mal, ya sea porque incluso llegaba a hacer escenas de celos con ellos o se metieron en algún problema grave con amigos por situaciones o malos entendidos. Piensa si en algún momento tú mejor decidiste ya no trabajar o tomar ciertas medidas, porque se han dado casos en los que la pareja llega y hace un relajo dentro del centro de trabajo y eso evidentemente trae consecuencias. Eh, Esa es una. La otra es, piensa si en algún momento tu pareja te ha amenazado con hacerte daño, te ha roto documentos personales, esta cuestión del celular, objetos personales, ha amenazado con golpearte o ha tenido una actitud amenazante cuando discuten o no están de acuerdo en alguna situación. Esa es una llamada de atención. Hablando específicamente de personas que han estado embarazadas o que están embarazadas, piensa si eres libre de poder recibir atención médica durante este periodo de embarazo. Sí, hablando también específicamente de hombres y de mujeres en una relación de pareja, si eres libre de poder opinar acerca del método de planificación familiar. ¿Por qué es importante esto? Cuando estamos en una relación violenta y ya hablamos de extrema o severa, muchas veces las parejas no permiten un preservativo o un método de planificación familiar o un anticonceptivo. Pero si la persona es promiscua, estamos hablando de que estás en riesgo de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Eso es por un lado. Por el otro, es los que hemos trabajado en hospital, muchas veces hemos visto pacientes con embarazos múltiples y muy poco tiempo entre un embarazo y otro, y eso a la larga llega a traer problemas médicos hacia la mujer, ¿no? Evidentemente no tiene un tiempo de recuperación, muchas veces la alimentación no es la adecuada, además por el estrés que vive de estar viviendo este tipo de violencia constantemente, y además que si tienen más de 2 hijos, es estresante vivir esa situación. Entonces, si lo pueden ver, el efecto dominó de la violencia es muy grande y la violencia abarca muchas cosas y formas que no nos van a dar tiempo específicamente de hablar en estos 40, 50 minutos que vamos a hablar. Pero vamos a seguir con las preguntas. En algún momento tu pareja ha tenido estas manifestaciones de violencia explícita físicamente hablando, te ha golpeado, te ha pellizcado, te ha jalado el cabello, te ha cacheteado, te ha roto la ropa, hay casos en los que ya ha habido ataques con objetos punzocortantes o con armas de fuego. Si la respuesta es sí, es importante entonces que acudas a un proceso y que puedas empezar a revisar esta parte, que ya estamos hablando de situaciones ya más delicadas y graves. Igual para las personas que están embarazadas, es importante cuando llegan con nosotros, les preguntamos, ¿tu embarazo es deseado? No por... Quiero que quede claro, las preguntas que a veces hacemos no es un afán de juzgar, sino para dimensionar el alcance que tiene el miedo y la violencia que están viviendo. Se vale decir no, sí es querido, pero no es deseado porque él no me permite o no sé, dependiendo de la situación. Ahora, pasando a otras preguntas, piensa un poco si tu pareja en algún momento te ha forzado a tener relaciones sexuales con o sin violencia. Sin violencia, hace un momento lo expliqué, es esta parte como de la manipulación
de si tú no accedes a hacer ciertas cosas o simplemente a estar conmigo en este momento, voy a salir y voy a conseguir a alguien que lo haga. O si tú no accedes, no te voy a dar dinero o no vas a ver a los niños, etcétera, etcétera. Esto es una parte muy importante. Muchas veces la violencia que se ejerce entre la pareja trasciende a los hijos. Yo creo que muchos conocemos casos en los que los niños son rehenes de este ejercicio de poder que hay entre las parejas, no los limitan a verlos o hasta que no den dinero no pueden ver a los niños, o hay muchas mujeres no dejan a las parejas porque están amenazadas con que si te vas te quito a los niños o no los vuelves a ver, y eso es una de las grandes limitantes que hacen que las mujeres o las personas que están viviendo una situación así no dejen a las parejas. Quiero comentar algo. He visto y he tratado con hombres que han vivido violencia extrema, en donde están aislados completamente de las familias, de la familia, de los amigos, donde los tienen amenazados con sus hijos. Y hoy en día, espero que cause tanta controversia, creo que a nivel legal los hombres en ese sentido son de los más desprotegidos, porque los albergues que hay para resguardar a las personas que están viviendo este tipo de violencia u otras situaciones, no aceptan hombres con hijos, son exclusivamente para mujeres. Entonces, hoy en día creo que podemos ver que no nada más es que seamos las mujeres víctimas de este tipo de violencia, las personas con otro tipo de preferencia sexual también son víctimas de este tipo de violencia al pedir un trabajo, al estar en la calle, incluso en la misma familia. Como les decía hace un momento, ¿qué es lo que lo causa? Muchas veces estamos educados bajo ciertos estigmas o ciertas formas que si no cumplimos, viene como esta parte de a veces de rechazo, a veces de reclamo, a veces de muchas maneras. Y en nuestro afán a lo mejor de cumplir ciertas expectativas, queremos hacer que el otro, junto con nosotros, se cumplan esos estereotipos. Y entonces es como se empieza este ciclo de la violencia. Voy a tratar de explicarles a grandes rasgos cómo es que se inicia el ciclo de la violencia. A lo mejor al principio son estas partes como de celos, de muchas mujeres me llegaban a decir, es que él me protegía, es que él me cuidaba, pero ya después se convirtió en un monstruo, ¿no? Igual hombres que llegan a decir, es que ella me gustaba, que se enojara si ella me volteaba a ver porque sentía que pues me quería, pero ya, ya la situación nos sobrepasó y esto ha trascendido de una forma negativa. Cuando hay una explosión, hablando en una discusión de pareja y ya hay violencia explícita, física, en ese momento es muy probable que se separen. Y en el momento dicen no más, cada quien para su casa. Aparentemente están muy decididos. Muchas veces el agresor o la agresora, pasado un tiempo, no hay un tiempo específico, puede empezar a buscar, a mandar mensajes, a llamar. Empieza esta parte del discúlpame, voy a cambiar, no va a volver a pasar, mira que ya pedí ayuda, dame una oportunidad. La otra persona, a lo mejor igual puede pasar un día, un mes, una semana, accede, ya sea por los niños, ya sea porque lo quiere o la quiere, por la familia, por lo que sea, y vuelven a estar juntos y es una etapa que le llamamos luna de miel, en donde aparentemente todo realmente cambia y es que él nunca me había llevado flores o es que ella nunca me había preparado el desayuno o es que empieza como esta parte linda y empieza a lo mejor y no sé, suena el teléfono y contesta el teléfono de la persona y el otro es como ok, acabamos de hablar, voy a tratar de que no pase a mayores, relájate, pero se empieza a llenar como el costal de piedritas. Entonces,
llega a pasar otra situación, llega a pasar otra situación, hasta que volvemos a llegar al clímax y otra vez viene la violencia explícita, ya sea que hay veces que hay pacientes que lo han dicho, a lo mejor empezábamos con una discusión, después en algún momento él empezaba o ella empezaba a pegarse o a pegar a la pared, etcétera, etcétera. Después ya no le importaba si estaban los niños, si estaban mis papás, si estábamos con amigos, si estábamos en la calle. Entonces, hay parejas que pareciera ser que tienen un ciclo, o más bien todas tienen un ciclo, pero la frecuencia varía. O sea, hay personas que me decían, cada vez que nos sentábamos a comer, ya sabíamos que ahí iba a empezar el asunto. O ya sabía que yo si me iba a ir a ver a mi mamá, o si llegaba tarde del trabajo, ya sabía que a partir de ahí iba a haber problemas. Entonces, cada quien creo que sabe perfectamente el ciclo. Con esto no quiero decir que todas las parejas estén viviendo una situación así. Hay como cosas muy puntuales y como lo vuelvo a repetir, si en alguna de las preguntas que hice hace un momento tú llegaste a contestar a una que sí, sería importante que revises esta parte de tu relación. Si en algún momento tú, hablando de la cuestión económica hasta emocional, no te dejan recibir ayuda médica o ir a una consulta médica tú o tus hijos, es importante que también lo revises, ¿no? Muchas veces llegan al hospital, pero pareciera ser de película. No, es que me caí, no, es que me torcí, no, es que me tropecé. Ya a menos que sean situaciones muy graves que lleguen a urgencias, hay veces que no checa la lesión con lo que tú me estás diciendo. Es importante que también los profesionales, si es que alguien que me esté viendo que no es público en general, sino que está dentro de la psicología o la rama médica, que podamos poner atención al discurso que tiene la persona que está frente a nosotros y si es congruente o es frecuente. Regresando un poco al algoritmo de la violencia, los daños pueden ser cognitivos, pueden ser emocionales, pueden ser físicos, pueden ser conductuales. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Hay personas que están tan inmersas en la situación que les cuesta mucho trabajo concentrarse. Que te dicen, es que no sé, o sea, simplemente de repente ya no sé, puedes estar hablándome, pero si me preguntas de qué me estabas hablando, no te sé decir, me cuesta trabajo dormir, siento una sensación de vacío en esta parte de aquí o en la boca del estómago, como ese sentimiento de que algo va a pasar, me tiemblan las manos o me sudan las manos, la quijada, siento un nudo en la garganta. Son como ciertas situaciones que evidentemente ya en un ambiente o en una sesión terapéutica, viendo toda la situación, el contexto de la persona, podemos decir, bueno, esto es de esto es por esto es por aquello, y a lo mejor delimitar la situación y ver qué es lo que causa o está causando o está alimentando este tipo de síntomas. Entonces, como se pueden dar cuenta, la violencia de género abarca muchísimas más cosas porque también abarca la violencia intrafamiliar, ¿no? Que me gustaría, a mí me encantaría que hubiera un espacio específicamente para la violencia intrafamiliar. Si alguien de los que están viendo pudieran saben de alguien que está viviendo una situación de violencia, es importante que sepan, no siempre y no todos están preparados para escuchar ciertas cosas. Si hay alguien que está viviendo esta situación de violencia y todavía tiene redes de apoyo, es decir, todavía hay comunicación con la familia, con los amigos, todavía hay un trabajo de por medio, es más sencillo el trabajo de rescate, lo vamos a poner así. Pero hay situaciones en que las personas ya están completamente aisladas, ya no se acercan, porque en estos ciclos de la violencia, en estos del va y viene, las personas que están alrededor te dicen, ya, otra vez se pelearon. Nada más deja que te venga a buscar y te vas a ir con él. Ya ni me digas nada. Hay veces que por situaciones violentas que se han vivido dentro del ámbito familiar, social o laboral, ya mejor nadie se mete
y es cuando la persona se empieza a quedar sola. Es importante sí decirle, sabes que aquí está esta información, aquí está este centro, aquí está este teléfono, en el momento en que tú digas, en el momento en que tú hagas, porque es todo un trabajo el que se hace una vez que la persona se ha decidido a pedir ayuda, se ha decidido a levantar una denuncia o se ha decidido a hacer algo. Lo difícil es cuando las redes de apoyo ya no están, cuando se depende económicamente casi por completo de la otra persona o por completo cuando a lo mejor se tienen más de 2 o 3 hijos porque se les dificulta salir al campo laboral, hablando de mujeres o de parejas del mismo sexo que han adoptado niños. Se hace todo más complejo, pero con esto no quiere decir que no haya salida. Claro que se puede hacer, pero es un trabajo progresivo. Lo que a lo mejor se ha gestado, voy a poner una fecha al azar, en 5 años, en 10 años, en 30 años, pues no se va a resolver en 3 días. Eso es algo que tenemos que tener en mente. No podemos enojarnos. Hay muchos mitos o muchas frases que al final creo que violentan o siguen alimentando esta violencia de pues es que le gusta, que le peguen, pero ahí está. No es tan sencillo romper este ciclo de la violencia. A lo mejor sería importante para los que están dentro de la salud mental, leer el síndrome de Estocolmo, leer un poco del síndrome de indefensión aprendida. A lo mejor y por ahí podemos entender la situación y evitar el juzgar, o a lo mejor nuestra labor sería psicoeducar al otro profesional de la salud, como es una enfermera, un trabajador social, un médico, al público en general, para poder evitar ese tipo de prejuicios, de estereotipos incluso, y entonces dejar más puertas abiertas para cuando alguien se decida a decir ya no más, quiero salir de esta relación, y entonces empezar a hacer el trabajo que se tenga que hacer para ayudar a esta persona a salir de esta situación. Cuando una persona se decide a hablar y decir, es importante dejarle en claro que hay todo un protocolo. Sí, puede ser a nivel psicológico, y creo que los que nos dedicamos a atender este tipo de casos tendríamos que estar informados que además debe de haber un protocolo médico por la situación que les comenté hace un momento, de si no recibió o nunca se hizo un Papá Nicolau la persona porque no le dejaban ir al médico, o nunca se hizo nunca tuvo un método anticonceptivo. Todas estas situaciones es importante que las valore un médico para poder asegurarnos que están bien médicamente y pueda empezar este proceso de recuperación. Descartar enfermedades, porque también no sabemos si debido al estrés y la situación que se generaba, de ahí derivó alguna enfermedad crónica, y sus síntomas pueden estar disfrazados o con esta parte física o médica real. Entonces, el trabajo es integral, el trabajo necesita disciplina y compromiso, pero también para los que, ahora voy a hablar un poco para los que estamos del lado de los que ayudamos o los profesionales, es importante saber que tenemos limitantes, que no está en nuestras manos que las personas logren dejar este ciclo de la violencia. Está en nuestras manos darles la información, abrirles camino, mostrarles que tienen opciones de salida sanas, seguras para las personas, ya sea sus hijos, su familia y ellos mismos o ellas mismas, pero hay limitantes. Llega un momento en que es de aquí para acá. El consultante o la paciente vas tú sola, y la decisión que tú tomes o solo, la decisión que tú tomes va a ser respetable, pero ya vas con la mente más clara, ya vas más informada, ya sabes más hacia dónde vas a ir y cuáles son las consecuencias que esto puede traer. Entonces, es muy corto el tiempo, pero espero haber abarcado como en general los aspectos más importantes de lo que implica la violencia de género. Me gustaría que si alguien tiene preguntas específicas acerca de esto las puedan mandar. No sé,
Es la primera vez que hago un en vivo y acá está. Ok, bueno, si tienen preguntas pueden escribirnos a la página o en un inbox, sin problema los podemos contestar. Voy a repetir mi nombre, yo soy Lizeth Rojas, estoy en México. Si alguien nos está viendo desde otro lado, pueden igual mandar sus preguntas. Lo que me gustaría decirles es, si ustedes pueden compartir este video y poner en los mensajes yo compartí, pueden ser, o más bien se les va a dar las 3 primeras personas una sesión gratuita. eh, si hacen esta parte de yo compartí, y mi teléfono va a estar accesible para ustedes para poder tener estas sesiones gratuitas y ustedes a lo mejor puedan hablar específicamente de su caso y ver si pueden acudir a una cita o son referidos con alguien o pueden estar conmigo sin ningún problema. Estoy aquí unos momentos más para saber si hay preguntas. Me parece que va a haber un taller, estamos por confirmar con el psicólogo Antonio si va a haber un taller específicamente de violencia de género para poderles dar el horario y el lugar, el día, para ver los que puedan acudir, que estén sobre todo en la Ciudad de México. Creo que ya. Bueno, les dejo entonces el video, va a estar en mis historias también. Espero haya sido haya aportado algo a esta parte de su conocimiento de violencia de género, ya sea que sea psicólogo o no. Les recuerdo lo que pueden consultar los psicólogos que están en la Ciudad de México, que son de México, que es la norma 046, o el manual de atención para la violencia intrafamiliar, sexual y de género. Lo pueden encontrar en un PDF en línea, y la norma 046 también la pueden encontrar en línea para que puedan a lo mejor informarse un poquito más acerca del el trabajo y el protocolo que se tiene ante este tipo de problemática. Muchas gracias. Hasta luego.